Buenas tardes, mi nombre es Mayerlin Valencia y hoy les vengo a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Surgimiento de las guerrillas contemporáneas. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre los aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril, M19. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en una situación histórica y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años, los movimientos guerrilleros se representaron como fruto de frustración política y social. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. La FARC-EP se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrilla. Los orígenes de este grupo tienen lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofiro, integró las filas de las autodefensas campesinas liberales en la década de 1950 en un territorio de corregimiento de Gaitania, departamento de Tolima, denominado República de Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a una población rural y para contribuir un gobierno que se dedicara a la distribución de bienes. En 1982, en la séptima conferencia de la región de Guayabao, Meta, la guerrilla decidió añadir Ejército del Pueblo FAREP al nombre y aclararan la concepción operacional, táctica y estratégica. A nivel geográfico, este grupo armado ha sido más extenso en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras de la base de la cordillera de los Andes. En el año 2000, el movimiento controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes, y en el 2017, 18.000, según las declaraciones de la organización. Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. El ELN nace en 1965, impulsada por la Revolución Cubana 1959 y la teología de la liberación, junto con las FARC-EP, conforma el denominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver en la erradicación de la lucha de clases a través de la violencia. Este proceso se centraliza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de la imposibilidad de dar una salida por medio de otra vía de situación que vive el país. En la actualidad, este jefe de ELN, Nicolás Rodríguez Bastías, alias Gavito, y dispone cerca de 300.000 combatientes, y la base ideológica es marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayormente en la zona de Catatumbo, en la zona norte de Santander, el sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, el Chocó y Valle del Cauca. EPL, Ejército Popular de Liberación Nacional. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1965 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vincula al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente de Liberación Mora Toro en el norte del Santander. Movimiento M19. El M19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural,
discurso democrático y porque se autodefiendan como un movimiento antioligarquico, antiimperialista, de unidad y uno con su propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. Algunos de sus líderes principales habían combatido previamente en la FARC y se convirtieron en forma política Alianza Democrática M19 después de la firma del Acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y un proceso de movilización acordado en 1989, que dio como fruto una nueva constitución en 1991. En este año se movilizan también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores, y el movimiento Arkakin. El paramilitarismo son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen de la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la década de los 80, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus estrategias para generar ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales, un evento que marcó de forma decisiva la enfrentación de paramilitarismo en estos años fue secuestro por parte del M-19 de Marta Nievas Ochoa, familiar de miembros del Cartel de Medellín. En estos años 90 se creó el Grupo Autodefensa Unida de Colombia, AUC. Se unió a diversos grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de movilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005, impulsada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en los primeros 2 años de movilización. 23 grupos de los cuales participaron cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al proceso de movilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas criminales. Fuerza de seguridad. Y en la década el narcotráfico en Colombia. En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta, según Rafael Pardo en su libro La historia de las guerras, entre 1975 y 1995. La estructura del negocio era sencilla. Bolivia y Perú producían el 90% de la hoja de coca y la pasta a base de coca. Este se transportaba en pequeños aviones en las selvas colombianas, donde se refinaba el 90% de la cocaína del mundo, la cual se vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando el gobierno de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en estos momentos que en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área cultivada. Colombia pasó a controlar también el cultivo. La FARC acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también incrementara y pasó a controlar 150.000 hectáreas del cultivo de hoja de coca, localizados en 2 millones de hectáreas de selva en sur del país. La participación de la FARC con el narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de este narcótico. La guerrilla se financia de 8 cobros por seguridad a los cultivos ilícitos, del impuesto a laboratorios, impuesto del gramaje y del uso de pistas clandestinas. Por tanto, en medio de conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio financiero tanto para las guerrillas como las autodefensas. El crimen de criminales dedicados a mayormente
mayormente al tráfico de drogas y de armas. En los años 70 y 80 los carteles de drogas se convirtieron principalmente en las ciudades, siendo los más conocidos el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Estos dos fueron desmantelados durante los años 90, después de haber sido el blanco de extensivas intervenciones por la política colombiana. El cartel de Medellín fue desmantelado y el de Cali encarcelado, lo que constituyó un logro para las autodefensas y autoridades. No obstante, según el reporte 4 décadas de guerra contra las drogas ilícitas, un balance con costo-beneficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se registró un aumento considerable de cultivo de coca después que el periodo tras la desaparición de los carteles nuevos. Agrupaciones han surgido y se han observado un desplazamiento de las actividades de estas hacia Centroamérica y México.